esta mesa radial un tema que nos apasiona, por supuesto, a los tres, y que son los conflictos, en realidad, ¿no? Estamos hablando de las guerras, estamos hablando de que hay un montón también de estas situaciones que no nos enteramos. Si bien hoy vamos a encarar un tema que sí es de público conocimiento, pero hay en todas las regiones y en todos los continentes del planeta hay un bolonqui, hay un lío. Y tiene su trasfondo geopolítico bien profundo. Y también intereses, ¿no? También. Quienes claro, alimentan los conflictos con armas, ¿no? Que también les sirven a sus intereses, que financian una cosa y en lo alto dicen otras cosas. Bueno, en ese hecho es muy particular, porque estamos hablando del nacimiento del ISIS, que no solo tenía toda esa cinematografía detrás, ¿no? Que también tenía que ver con los ambos naranjas, la forma de ejecutar, sino el nivel de armamento que tenía. Y el nivel de armamento estaba financiado por Estados Unidos. Claro, ya. Y así fue como, bueno, cómo desmembraron Siria. Hoy yo no sé cómo se puede decir es un Estado fallido. Es un tema interesante, Es un tema para muy un día traer a Estado Islámico, su surgimiento. Me gusta, la semana que viene podemos hablar del Estado Islámico. Exactamente. Porque me parece que es un tema, yo he leído muchos libros, gente que estuvo en el Estado, que fue parte del Estado, cómo te van arreando de a poco, cómo te van cooptando, qué es lo que buscan de vos. Pero me parece que es un tema interesante. Por ahí no está en las tapas, no, claro. Pero sí tiene mucho para entender la lógica de esto que estamos hablando, de cómo y creo que es como que al Estado Islámico no estar en las noticias, mucha gente cree que ya no está, y al contrario. Y en África la actividad del Estado Islámico es sorprendente. Bueno, grupos también que se desprendieron del Estado Islámico. Recordemos que Ahmad al-Sharaa, el nuevo presidente de Siria, había pertenecido al Estado Islámico en Irak. Y bueno, ahora es uno de los amigos más favoritos. Ahora lo trajearon, lo pusieron presentable. Lo occidentalizaron. Creo que no sé si están por sacar a Hayat al-Shan como organización terrorista. Ah, sí. Y el Talibán también. ¿Al Talibán también? El Talibán sería una bomba. Marco Rubio había me estás tirando un montón de datos. Me estás tirando. El Talibán también es interesante para saber qué sucede, cómo Estados Unidos dejó que sucede, ¿no? Está bien, 20 años de incursión ahí, que pero fue mal. Una retirada horrible. Papelonesca. Y que, a ver, con tanta cantidad de muertos, se habían ganado derechos sociales a las mujeres, todo, y volvió al medioevo. Sí, totalmente. Y ese es otro tema, para hablar de Afganistán. Y eso creo que pasa cuando no te da dinero, no te da ganancia. O sea, cuando ves que hay más pérdida que ganancia en una zona, te retiras. Pero Estados Unidos decir que no tiene la posibilidad de refaccionar. Viste que ahora en Ucrania también tiene la facilidad de Estados Unidos. Primero los minerales raros, ¿no? Sí. Pero después la reconstrucción es una de las industrias que favorece a los estados. ¿Cómo hicieron en Kuwait? En Kuwait, en Irak. ¿Cómo destruyeron Irak? ¿Cómo se destruyó Irak? A ver, no estamos a favor de Saddam Hussein, ¿sí? No. En ese momento. Pero después te das cuenta cómo esos tipos de gobiernos son lo que sostienen ese orden, porque es la orden del más fuerte, del que más malo. Bueno, son caudillos también. Y son caudillos. Como Muammar al-Gaddafi en su momento. Bueno, Gaddafi. ¿Te acuerdas? Gaddafi no era mala palabra. No. En los 80 no era. Después a los 90 sí ya empezó a traer. Porque no lo podían manejar, porque tomó tanto volumen Gaddafi. Y después al 2000 volvió como buena palabra. Sí. Hasta 2010, 2011 que lo liquidaron. Que fue bueno. Liquidar y... Ahora, ¿cómo terminó en la calle? Linchado por su propio pueblo. Fuertísimo. Bueno, esto es. Vamos a hablar de conflictos. Pero en este caso nos vamos a meter en el de Rusia-Ucrania. Que nosotros lo podemos decir que es una guerra, pero Putin no lo... Operación militar especial. Y en su operación es la desnazificación, teóricamente su intención es la desnazificación de Ucrania. Y desmilitarización. Que bueno, era una de las condiciones preliminares que estuvimos charlando el otro día en el marco de la llamada entre Putin y Trump, lo estuvimos analizando, y esas condiciones, ¿no? El retiro de toda intención también de la Ucrania de entrar a la OTAN. Le volvió a proponer, o sea, de alguna manera son las mismas propuestas de 2022. Son propuestas, preliminares.
Digo, algunas regiones más. Claro. Sí, bueno, Zaporilla, Drusito, Kherson. entremos un poco. No hablemos, las regiones, por ejemplo, sí podemos, pero no me hagas mucho el mapita de las ciudades esas innombrables que vos decís, porque la gente podemos tomarlo en otro momento. En otro momento, pero ¿querés que ya presentemos el plano, el mapa, así? Así sabemos de lo que vamos a hablar. Eso es Ucrania. Eso es Ucrania en amarillo. Sí. En un rosa más fuerte, también era Ucrania. Sí. Y ahí después en el norte, Druso, yo quiero que me explique que está en celestito. En celeste fue las zonas que alguna vez controló Rusia. Al inicio, ¿no? De la operación. Al inicio del conflicto. Y ahora no. Y se retiró. O sea, en el norte, digamos, y tenés a Bielorrusia, por supuesto, y detrás de esas fronteras tenés a Rusia. Esos lugares azules no los controlará más. No. Se focalizó. No, y ahí vamos a explicar el por qué se retiró. Sí. O sea, cómo ingresó, por qué se retira y por qué decidió de alguna manera hacer focalizar en donde tenía que focalizar. O sea, y vamos a hablar justamente del por qué eligió también esa zona para después retirarse, porque el objetivo era para otro. Distraer también. Claro, lo que se llama engaño militar. Claro, sí. Bueno, y como señalábamos, en rojo estaban las zonas ocupadas que siguen estando bajo la ocupación rusa y que conforman desde hace ya varios años del inicio del conflicto, que fue propiamente en 2014, cuando se da este conflicto cuasi civil, porque recordemos que no es lo mismo la gente de Kiev, los ciudadanos de Kiev, que los ciudadanos del este ucraniano, que son rusoparlantes. Entonces el conflicto ya tiene ese trasfondo. Sí, allá le dieron también como un contexto en el marco, ¿no? Esto de prohibir las obras, por ejemplo, de teatro en ruso. Hubo una rusofilia de parte del gobierno ucraniano que generó este contexto. Bueno, dado también un cambio de rumbo en la política exterior de Ucrania, a partir del golpe de Estado, según acusa, no la destitución, como uno quiera ver, de Yanukovych en el 2014. Pero es como una revolución, no es una Velvet, no era una de terciopelo, pero era parecido, la gente salía a la gente, por eso el Euromaidan, ¿no? Estas protestas que la gente la gente salió a la calle en masa a reclamar porque claro, Yanukovych había suspendido el tratado de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Una medida de corte. Bueno, a ver, ya el contexto más o menos lo conocemos. Ahora vamos un poco al conflicto en sí. Drusito. Sí. Bueno, primero íbamos a hablar de Crimea o el Donbass, pero si querés pasamos directamente a 2022. No, Crimea podemos decir que sí, que fue también una incursión que se ganó rápido. Sí, con un referéndum también, de estos referéndum que hacen los rusos, que bueno, ganó por mayoría, claro, porque la población rusoparlante lo era. Y luego tomaron las sedes de parlamento, etcétera, y bueno, configuraron un nuevo orden rusofilio. Sí, yo creo que, a ver, Crimea sí fue una acción rápida porque desde la misma zona, de la misma República Autónoma, consideraron a los rusos liberadores. Sí. Y lo de Donetsk y Lugansk, más allá que había rusos, eso ya fue un conflicto. Sí. Yo diría un conflicto estilo soviético, ¿no? De la Guerra Fría, porque obviamente pasamos de un enfrentamiento de tanques normal a después, no sé, un par de años después, al uso de la robótica. Entonces, la idea es que vamos a hablar de, a partir de 2022, un cambio hasta de lucha. Está bien, había un contexto también, estamos hablando de Donetsk, Lugansk, que era político, el marco político estaba generado, los prorrusos, los separatismos, ¿no? Estas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk que emergen a partir de todos estos movimientos, ¿no? Tanto proeuropeos como después la resistencia de los rusoparlantes que no querían tener nada que ver con lo que estaba pasando en Kiev. Está bien, está bien planteado, me imagino, ¿no? Vos podés querer pertenecer a Rusia o a occidentalizarte. Claro. Y Ucrania ya lo sufrió. Ese es el clivaje. Pro-occidente. Creo que habíamos hablado anteriormente de el problema de la mala fronterización, que es la que trae una gran cantidad de la época soviética. O sea, traemos Armenia, Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj, lo traemos a esta zona donde, es más, hay otras zonas ucranianas reclamadas por otros países. Ahora es Rusia el problema, pero Hungría reclama su zona, Rumania, Polonia. Sí. Está bien, pero ese marco no se va a dar. No abramos tanto el juego y focalicémonos en esto. Por ahora. Está bien, Druso. La semana pasada con el por ahora me metiste en tierra del fuego. Ahora el foco es esto. Bien. Explícame un poco la zona esa roja,
como yo siempre dije, se iban a transformar en repúblicas federales o algo, pero ya tenés casi un 20% del territorio comido. Si querés, Gus, meté el mapa de nuevo, así la gente lo puede llegar a ver, y vos explícame, Drusito. Bien, lo que vamos a hablar es cómo Rusia inicia el conflicto. La doctrina militar rusa y crea lo que se llama Grupo Táctico de Batallón. Que es esto? Es una unidad de maniobra de armas combinadas que emplea entre 600 y 800 soldados y oficiales. 200 tienen que ser de infantería. Infantería, le explicamos a la gente, fuerza terrestre. Claro. Infantería, soldados. Soldados. Con 10 tanques y 40 vehículos de combate de infantería. A ver, pará, ¿40 tanques? No, 10 tanques y 40 vehículos de combate de infantería. ¿Y qué son los de infantería? Sí, los BMP, los BDM, son los de 6 ruedas, 8 ruedas. Claro, los camiones, esos. sí. Pero que es para transportar gente nada más. Porque No, ¿tienen armamento? Sí, tienen armamento. ¿Qué armamento tienen? Y eso? tienen ametralladoras. Esos tenían ametralladoras, hoy se le agregaron sistemas antitanque. Es ligero eso. Sí. Un sistema y también ligero. tiene el transporte de tropas. Con 10 tanques, o sea, 150 unidades vehiculares, digamos. Exactamente. Y estas están apoyadas por unidades de defensa aérea, artillería, logística e ingeniería. Estos BTG eran, según el Ministerio de Defensa ruso, 170. Tenía 170 batallones de estos. Sí, exactamente. Pero en Ucrania solamente ingresó con entre 64 y 69 alrededor de 9 grupos. Que era, no sé, por ejemplo, los que venían de Rostov, los de Kuban, los de Bielorrusia, etcétera. Pero en total entraron 70. Exactamente. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el problema? 7 por 8 me da 56, entre 4.000 y 5.000. No, más. No, muchos 50.000. Sí. Pero no eran la cantidad que se decía que habían entrado. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el problema? Esto sirve para, no sé, pelear contra fuerzas más pequeñas, una fuerza irregular, no un ejército convencional. Ahí creo que Rusia tuvo un problema de subestimación. Sí. Subestimó a Ucrania, eso se vio en los primeros días, se creía que la primera semana llegaba a Kiev. No, el objetivo no era llegar a Kiev, sino era lo que después vamos a explicar. Ahora no vamos a entrar. Perdón, uno de los objetivos sí era bajar a Zelensky. Lo habrían matado. O que lo maten. Los habrían matado y no lo hicieron porque iba a ser considerado como un mártir. O sea, prefirieron no matarlo. Querían que él firme la capitulación. Sí, no firmó, al contrario, se encaprichó. Porque es más, Zelensky cuando asume, una de sus promesas era hacer un acuerdo en el Donbass. Obviamente, cuando llegó, es más, Zelensky hizo toda su carrera en Rusia. Tenía buena relación, una gran relación con Lukashenko también. Entonces, muchachos, eso después cambia. Cambia cuando la realidad cuando estás en la realidad y manejas. Sí, no, obviamente. Te das cuenta cuáles son tus posibilidades, si tenés aliados, si no tenés aliados. Entonces, todos tus planes que vos tenías desde que naciste se te van al tacho. Las presiones internacionales. Con el pragmatismo. Ni prorruso, ni me formé nada, no. En me conviene hacer esto y lo hago, y nosotros donde creemos que hay ídolos y gente estudiosa y estudiada, hay tipos que también están haciendo malabares, que después tienen la suerte que Europa o Estados Unidos después de unos meses lo empezaron a apoyar. Sí, Zelensky, un outsider, recordemos, un tipo que no venía de la política, sino de la televisión y del espectáculo en general, que asume, es elegido en 2019 cuando le gana la elección. Sí, casi que no se tomaba la vida en serio lo que veíamos en Zelensky. Claro, a Petro Poroshenko. Bueno, y entonces, bien, a ver, entraron de esa manera. Cuando se dieron cuenta que no era... A ver, no es que no se dieron cuenta, ellos querían llevar lo que se llama batalla profunda, después lo vamos a explicar muy bien qué es lo que significa, porque lo están haciendo ahora... ¿Qué es batalla profunda? Explícalo ahora. Batalla profunda es una doctrina militar. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sabemos lo que es la Blitzkrieg? Sí. Guerra relámpago. Sí, ponele. Bien, la batalla profunda es una doctrina militar que busca que la destrucción, supresión y desorganización del enemigo mediante 2 etapas, ¿sí? Por ejemplo, yo hago una ruptura por sorpresa en un punto del frente de combate, seguida de una penetración rápida, y hacia la retaguardia profunda generar un cerco. O sea, yo hago varios ataques a la vez y genero un cerco. Pero en una va a ser mi avance principal. El enemigo nunca lo va a saber. Se llama Maxirovka, le dicen en ruso. Es un engaño militar. Es un engaño. El resto forma parte del cerco. Que digamos esto, lo que ustedes creen que todo está claro y que solo fuerza y avance. Hay mucho de mentira en lo militar y de qué es lo que el otro va a creer que vos vas a hacer. Entonces vos vas moviendo tus ejércitos, tus batallones, tu armamento, ¿sí? En base a lo que cree que va a ser el otro. Por eso es
el engaño en realidad es la base de la guerra. Exactamente. Por eso, si ustedes ven en el mapa, sí, se veía un amplio margen. O sea, lo que hizo Rusia fue estirar también a Ucrania. Es decir, claro, el objetivo nuestro es el Donbass, pero yo te voy a joder el norte, te voy a joder toda la frontera para que vos estires toda tu fuerza. Claro, para que tenga que dividir todas tus fuerzas y no me focalices en donde yo quiero realmente. Bueno, los primeros días de la invasión incluso entraron, como decíamos, de Bielorrusia a Chernóbil, tomaron la planta de Chernóbil y se quedaron en las puertas de Kiev. Está bien, pero ahí también ya metiste a Lukashenko, en realidad al líder bielorruso, que también en un principio es cierto que lo tentaron, le dieron armamento nuclear, lo hicieron hablar también, pero ahora ya está como retirado, no. Igual el armamento está ahí. Por las dudas, bueno, el armamento está ahí. Entonces, ahora estamos viendo cómo esas zonas azules, que fue el primer engaño, para distribuir las fuerzas ucranianas, y debilitarlas, ellos se focalizaron en el a pesar de eso, igual sureste, hay que decir que Rusia subestimó el poder ucraniano de resistencia. De la resistencia, claro. Y también creo que no pensó que la OTAN iba a intervenir, como intervino. Pero si el cuco era la OTAN. Claro, pero ellos pensaron que no, la OTAN no se van a meter pero yo creo directamente. que la retórica, del Partido Demócrata con Biden, esto de, combatamos el autoritarismo de Putin, la democracia, que tuvo también sus efectos prácticos, porque destinaron miles de millones de dólares en armamento y fue, una base de apoyo importantísima para Ucrania, el apoyo militar estadounidense. Biden siempre fue, al frente con eso. Fue por para eso mandarle plata. Tuvo una buena época, eso te digo, te apareció un Biden. Si estaba Trump, no. Si estaba Trump, entonces, no, de ninguna forma. La coyuntura política mundial te puede ayudar a sostener algo que la verdad que, yo te digo la verdad, en la primera semana dije firmá y andate, pensaba en Zelensky, si querés hacer las cosas prácticas y no joder a tu país. Pero no lo hizo, se encaprichó el tipo, creyó en el orgullo, sí. Sí, creyó, está bien, pero a ver, después vamos a ver, corto o la larga, acá llegó al objetivo Rusia, porque creo que ahora si están hablando de paz es porque los objetivos rusos están cumplidos. Exactamente, pero hay que mencionar algunas cosas. Dale. Primero lo que no mencionamos al inicio, que a mi entender, la guerra de Rusia y Ucrania es para mí uno de los conflictos no solo más importantes de este siglo, sino desde la guerra de Corea. ¿Sí? A nivel intensidad, nunca hubo un alto al fuego. Claro. Más allá de algunos de ahora, los recién ahora, tampoco pasó, fue algo muy intenso y que obviamente tanto Rusia como la Ucrania se quedaron sin armamento. Sí. Y también algo muy interesante que me armamento, estás hablando de misiles, no estás hablando de Kalashnikov, porque el avance terrestre, hubo avances y retrocesos y meses trabados en ciudades. El problema no es de los fusiles de asalto, el problema es de la artillería. De la artillería, tener misiles, tirar de 15, o de los aviones, 20, 30, o de los tanques, obviamente estábamos en producción militar en tiempos de paz. Hoy eso cambió, hoy estamos en tiempos de guerra en la producción. Pero en ese momento, al inicio del conflicto, al estirarse, obviamente, tanto los rusos como los ucranianos en un momento se quedaron sin armamento. Sí. No es que se quedaron sin armamento, la producción, demandaba mucho más. Claro. O sea, Rusia produce su propio armamento. Sí. Ucrania, los armamentos soviéticos que le quedó la licencia. Claro, pero en un momento la relación entre producción y uso efectivo de ese armamento como que no se desbalanceó, claro, porque para el momento de paz es una cosa y para la guerra otra. Claro. Exactamente. Y lo otro que me gustaría mencionar es que esto es un conflicto, creo que el primer conflicto de lo que llamo la era robótica. Sí. Si la guerra del Golfo era el primer conflicto de la era tecnológica, yo creo que acá estamos en el primer conflicto de la guerra robótica. Pero porque ¿qué estás viendo de robótica más allá de los drones? ¿Qué tipo de armamentos que no tenemos? Bueno, a ver, el dron, que todos conocemos, el dron... Los drones. Los drones, vehículo aéreo no tripulado. Sí. Que primero era el vehículo aéreo, los TB2, los Bayraktar, en el momento aparecieron de... Los turcos. Y después empezó a sumar otros, por ejemplo, el kamikaze. Sí. Los estilos, claro. Claro, y el dron kamikaze FPV que habíamos explicado en el programa anterior. Se suma después algunos robots terrestres no tripulados. No sé si has mencionado. No, por eso te decía. Ese y después el dron naval. El naval ya lo vimos la semana pasada, pero hay dron terrestres no tripulados. Exactamente. Serían como esos perritos que vamos viendo. Están los perritos y están los mini tanques. Mini tanques, sí, que son como... A ver, en comparación, son como esos de dos personas de la Segunda Guerra Mundial que tenían una cosita así. Exactamente. Ojo,
no significa que por esto ganes la guerra. Pero es una suma más a sí, por ahí se meten en lugares que los soldados no pueden acceder o que están muy expuestos. Entonces mandás un tanquecito de esto, o disimulás, haces un patrullaje, digamos. Sí. Y después, en un momento determinado, los rusos... Yo creo que lo bueno de Rusia en un momento que se dieron cuenta del error y lo supieron cambiar y modificar. Tienen exactamente. A ver, tienen generales... Sí. grosos, tipos que han estudiado. O sea, sí, más, el que asumió ahora el jefe del Estado Mayor es muy bueno. Ahora rajaron a uno también, exactamente. ¿No? Creo que el actual es Mordichev, creo que se llama, no me acuerdo en apellido, creo que es Mordichev, que estuvo encargado de la batalla de Mariupol, sí. Claro. Avdiivka y la ofensiva de Pokrovsk. Batallas importantes. Batallas muy importantes y tiene un pensamiento de cambiar la doctrina y pasar a una guerra más moderna. Está bien, es necesario, Rusia lo necesita eso. Exactamente. Pero como tiene el poder bélico, también todavía tiene ese colchón como para... Cuando Rusia se retira de Gerson y se retira de Kharkov, que para mí es el famoso soldado que huyo sirve para otra guerra, decidieron, si seguimos acá nos van a matar a todos, cambiemos la forma de luchar, y Rusia pasa a lo que se llama, volvió a lo que era antiguamente los ejércitos. Entró con un batallón y pasó a formar ejércitos, divididos en divisiones. Vamos a hablar de números. Ojo, esto no significa que estén completos. No, está bien. Pero es una idea una división, claro. Exactamente. Cuando hablan de una división, ¿de qué están hablando? Divisiones es entre 10.000 y 15.000. Soldados. Todo terrestre. Exactamente. Y estamos hablando de ejército de armas combinadas. O sea, lo batallón se le suma a todo esto. O sea, es un ejército, un mini ejército, digamos. Sí. Las brigadas, pero, que son... Perdón, pero con 10.000, 15.000 soldados es un ejército. Vos decís mini ejército porque se trata de Rusia, pero cualquier país... Exactamente, pero esto ya es una división y Rusia tiene varias divisiones. Claro, lógico. Lo que después están los cuerpos de ejército, que estos son muchos más, que tendría que mencionarlos primero, que son entre 20.000 y 45.000. 20.000 y 45.000. Y después en menos tenés las brigadas, que esos son entre 3.000 y 5.000. Lo junta y forma lo que se llama distritos militares, o se llama grupo de conjunto de fuerzas, divididas en el distrito militar central, este, oeste, sur, que se llaman grupo de fuerzas sur, y uno nuevo que formó en la ofensiva de Kharkov y Kursk, grupo de fuerzas norte. Está bien, ahí estamos metiendo en algo muy técnico que no sé si da para nosotros. Te voy a pedir, Gus, de nuevo el mapa, y te quiero preguntar, Druso, dentro de el este, esa franja que tenemos, primera es la gran isla que está en el medio del Mar Negro, digamos, sur, ¿sí? Así la gente va tomando. De tenés Kharkov, tenés un poquito más arriba, exactamente, ¿sí? Y después vas metiéndote en el Donbass. Ahí, geográficamente para ellos, ¿cómo lo tienen dividido y qué tipo de ejército tienen? No, ellos tenían en su momento lo que se llamaban las milicias populares. Claro, está bien, eso al principio. Digo ahora, para sostener esta situación que ya han ganado. Lugansk, como pasaron a ser, en un momento eran repúblicas populares, claro. No, autónomas, independientes. Sí, es más, creo que hubo, ¿no? Hicieron un circo de votación en de referéndums. En todas estas regiones hubo referéndums. Bueno, hay un referéndum y posterior anexión. Exactamente. Donetsk y Lugansk pasaron a ser ahora están parte del ejército ruso. O sea, Lugansk es un cuerpo de ejército. O sea, se podría decir que... Segundo cuerpo de ejército de Lugansk, se llama segundo cuerpo de ejército de Lugansk y Severodonetsk. Está bien, no importa. ¿Cuánta gente más o menos está sosteniendo? El cuerpo de ejército son entre... 20.000 y 45.000 para sostener cada región. Donetsk y Lugansk. Está bien. Donetsk es el primer cuerpo de ejército. Está bien. Y tampoco hizo, porque el gran problema de Putin era una guerra total. Ojo, esos rusos son ucranianos. Son ucranianos prorrusos. No es que son rusos que... No. La mayoría que llevan a cabo la insurgencia, digamos, son ucranianos que son... Rusoparlantes. Rusoparlantes. Y también... Está bien. No quieren ser occidentalizados esos muchachos. Sí. Igual hay algo que te estaba mencionando de lo anterior, que estamos hablando de eso en fuerza terrestre, del ejército. Esas divisiones. Porque te falta la fuerza aérea, la armada, las fuerzas especiales. Que ahí están la infantería de marina, las BDB, las fuerzas de asalto aéreo, y algo mucho más que también tiene Ucrania, y Rusia también, que son milicias, policías especiales, los paramilitares, que es la Guardia Nacional, y los mercenarios / voluntarios. O sea, tenés una gran cantidad de tropas. Pero no significa que en las batallas pelean 10.000 contra 10.000. En algunas ciudades pelean
15 contra 15, Sí. porque no se puede, tampoco puedes arriesgar a todas tus fuerzas. No tiene sentido. En alguna cosa perder gente para... A ver, son recursos. La gente y los soldados son recursos. Ahora, ¿hay milicianos pagos? Sí, ¿De por la supuesto. afuera? Sí. El otro día ¿De estaba dónde trajeron leyendo. de Afganistán? El otro día estaba leyendo un argentino, me parece que están ganando $3.000, me parece. ¿Mensuales? Sí. Mucha plata esa. Sí se ve eso en redes sociales, ¿no? Gente de países... Diferentes países sueltos. Sí, de había Sudamérica, colombianos. muchos. Sí, es Bueno, cierto. Sí. Colombia en realidad es un gran exportador de mercenarios. Hay colombianos en Somalia peleando, así que imagínate. Es un país que... Por $3.000 el mes. Más o menos, un montón de guita. Es un billete. Por En $3.000. la guerra de Armenia creo que le pagaban $400, $500. Le pasa que venían los sirios muertos de hambre, ¿te acordás? Venían de ese conflicto. Y en Siria, imagínate, Por $500 yo... Por eso. Sí, claro. Pero ahora estás hablando de 3.000, es mucha inversión. Y Exactamente. después quiero saber, después que terminó pasando con el ejército, no en esta, porque ya estamos cerrando, pero después qué pasó con quien manejaba el ejército de rebeldes, El grupo Wagner. el Wagner, ¿te acordás? Sí, Exactamente. Prigozhin, que bueno, murió en Y Usyk, circunstancias... creo que llamaba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el otro, iba a decir Usyk, pero Bueno, es el pero eso luchador. el sería boxeador. interesante también hacer un apartadito chiquito Sí, de 5 sí. minutos de hablar del grupo Wagner y cómo quedó. Mm. Entonces, en general, creemos que el mapa va a quedar así. Y yo creo que Rusia llegó a sus objetivos, que es el colchón, que siempre Sí. dijimos. Lo que zafó Ucrania, a mi entender, es que todavía tiene salida al mar. Porque yo creo que O sea, en un momento planeó en por atacar eso. Odessa. En realidad el plan era Odessa. Era O sea, otro, está bien. Kherson, Mykolaiv, Pero Odessa. esto, a ver, es de mínima y máxima, ¿no? Yo creo que llegó a un montón. En 2 años y Bueno, pico, 3 años. ayer se dio la noticia de que alcanzaron la frontera de la región de Dnipropetrovsk. Hay Dnipro, y claro. abrieron una dirección llamada Novopavlivka. Aparte, perdón, también se van a quedar con la central nuclear de Zaporilla. Zaporilla. Que es Esa fue es la una de más, las la más negociaciones. grande de Europa. Ujú. O sea, muchachos, de máxima y de mínima creo que llegó a los objetivos Putin. Por eso ahora disfraza de un acuerdo de paz con todos sus condicionamientos, pero él... Y sí. más, hoy Trump en Wall Street Journal salió la noticia de que él charló con líderes europeos después de las conversaciones con Putin y le dijo, mirá que él cree que ganó la guerra. Sí. O sea, él va a seguir con estas condiciones, va a seguir con la guerra porque él cree que la va a ganar. O sea, o la está ganando. Entonces, Bueno, más se dilate el tiempo, A ver, lo más que pasa es territorio que, va a conseguir. muchachos, acá también hay que ser realista y nuestros oyentes también. Hay mucha propaganda. Durante mucho tiempo decía Europa íbamos ganando. No se podía decir que no, porque después te tildan de pro ruso y es mentira. Sí, Vos pero la querés ser realidad era objetivo. otra. Pero los medios de comunicación hacen Sí. un juego la verdad, parecen paparruchos. Parecen... Pasó acá. Acá también pasó, En la acá guerra de también. Malvinas, pasó acá. Bueno, eso sí, pero no, estamos hablando bien particular de este tema. Digo, acá Sí. con la prensa local también, no, le vamos a ganar a Rusia. Flaco, no tenés idea de dónde te estás veniendo ni dónde tenés información, estás haciendo propaganda solamente. Lo que se vio fue el avance tranquilo. Ojo, los ucranianos se defendieron y pero no había chance contra una Rusia que todavía no declaró una guerra, o sea, no llamó a todos los reservistas que tiene. Hasta estás hablando acá, puede haber 300.000, 500.000 soldados, pero Rusia todavía te puede mandar 3, 4 millones de soldados, y ahí no lo frena más y se te puede meter. Entonces cumplió sus objetivos. Alguien también, un analista, cuando yo hablé, dijo, hay que sentarse en la mesa y darle la posibilidad a Putin de salir de la guerra. Y creo que esta es una salida, por más que no nos guste, que seamos pro independencia de Ucrania, toda la territorialidad, no va a existir. Lo que se ganó con sangre, en el caso de Rusia, si me decís otros lugares, lo tenés que seguir defendiendo. Rusia, no hay posibilidad de que lo entregue esto. Entonces llegó a sus objetivos y, como dijimos la otra vez, va a ser una paz. Pero no una paz no, firmada. claro. Va a ser Un un conflicto alto congelado. un alto el fuego, conflicto congelado. Tipo soviético, Y, conflicto ahí congelado. está, y va a quedar así. Bueno, Drusito, más o menos cerramos ya. Sí. Gracias a los dos, estuvieron re claros y creo que trajimos un poco de un gran panorama sobre un tema muy lejano, muy difícil, pero lo hicimos sencillo. Gracias, señores y señores. Vamos a un corte.